vamos a tener una palabra de oración, vamos a hacer un repaso de la definición de lo que es, de cómo funciona la iglesia local, y luego vamos a hacer rápidamente un repaso de todo lo que hemos visto, y hoy lo que vamos a hacer es seguir con el tema de la lista de membresía. ¿Es importante ser miembro de una iglesia? Sí. La Biblia enseña sobre esto. Es importante tener unas ideas claras. No vamos a tocar toda la doctrina sobre esto, pero sí vamos a tocar suficiente para tener una idea de cómo funciona el tema de la membresía. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por la manera como tú nos instruyes en tu palabra. Y sí, es verdad, Señor, que el hombre quiere justificar sus pecados, Señor, y incluso utilizando la Biblia, retorciendo la Biblia, o incluso los hallazgos que hacen en la arqueología, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a mantener nuestros ojos siempre pegados a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y hoy tocamos el tema de la iglesia local, Señor. También aquí hay mucha falsa enseñanza, muchas cosas erradas que se han incorporado a través de los siglos. Y lo que queremos es tener una perspectiva bíblica, Señor. Ayúdanos a repasar estos temas y a dejarlos bien sellados en nuestra mente y corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, si tenéis vuestra hoja de definición, vamos a solamente leerla. ¿Vale? Definición. La iglesia local del Nuevo Testamento es un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastor y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Ok, yo creo que en 100 años ya lo tendremos memorizado. Ok, hemos visto que la iglesia, si tenéis vuestra hoja, Juanjo, tú no tienes hoja de estos, si me lo recuerdo yo intentaré hacerte una copia. Estamos con la primera lección y hemos visto ahora que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cuando hablamos de cabeza de la iglesia estamos hablando más bien en plan universal, global, ¿vale? Porque Cristo es la cabeza y luego tiene muchos cuerpos locales. Entonces tenemos que recordar que cerca de un 25% de las veces que la Biblia menciona la iglesia hace referencia a la iglesia global, universal. Pero es muy importante entender que cómo funciona la iglesia en este mundo es a través de la iglesia local. Entonces hemos visto que Cristo es la cabeza, hemos visto que está organizada, que es autónoma, hemos visto también sus funciones, que es la de enseñar, predicar, de seguir las ordenanzas, de la adoración comunitaria. Vemos que la forma como se gobierna, a ver, ¿quién me puede recordar la forma como se gobierna en la iglesia? Si Cristo es la cabeza, ¿cómo nos gobierna? Teodemocracia. Teodemocracia, a través de la palabra y el Espíritu Santo. Pero tiene un cuerpo de personas, un grupo de personas, que son los que establecen la iglesia local, y es a través de esa, digamos, democracia, recuerda siempre, fundamentada en la palabra de Dios, que es la que nos va a gobernar. Entonces Dios tiene mano directa en el gobierno de la iglesia. Necesitamos papas que sean inspirados, que hablen ex cátedra y que ellos nos den, que sean el vicario de Cristo, el representante de Dios aquí en la tierra, el que tiene la última palabra de todo. No. ¿Y qué tal los profetas? Necesitamos profetas. La Biblia habla de que después de que la palabra estaba establecida ya, el canon estaba establecido, hacían falta de profetas. Durante este establecimiento sí hubo profetas, pero recordad que no teníamos todo el canon bíblico, ¿vale? ¿Nos hacen falta hoy apóstoles? ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Cuál fue la función de los apóstoles? Haber caminado con Cristo y ser instruidos No, por eso ellos. fue los requisitos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el propósito de los apóstoles? Recordad, Pablo lo menciona en
1 Corintios capítulo 3, dice, yo soy perito arquitecto. Habla del fundamento de los apóstoles. Una vez que el fundamento está establecido, no vas a seguir estableciendo fundamentos siglo tras siglo tras siglo. Una vez que está establecido, lo que quieres hacer es edificar sobre ello. ¿Vale? Ahora, estamos en el tema de la base bíblica para tener listas de miembros, y vimos en el primer punto, la letra A, 1 Corintios 5:13 y 2 de Corintios capítulo 2, versículo 8, donde habla de la disciplina. ¿Se puede disciplinar a una persona que viene de visita? No. No. ¿Quién va a disciplinar a la persona si todos somos visitas, si no hay realmente digamos, un cuerpo establecido, un grupo establecido como miembros? ¿Quién va a llevar esa disciplina? ¿Él es pastor de todo el mundo que viene de visita? No. Eso ya lo hemos visto. Vimos también en cuanto a los diáconos, vamos a repasar Hechos capítulo 6, versículo 3. Cuando la iglesia pasó de 120 a 3120, fue algo extraordinario. Pero cuando tienes 3000 bebés en Cristo, en la iglesia, ¿qué surge? Problema. Todos lloran. Todos lloran. Todo biberón. Entonces, claro, y encima tienes dos culturas distintas, judíos y gentiles. Muy fuerte. Y encima viudas. No sé, hubo una época aquí en la iglesia, ¿tú te acuerdas, Diana, cuando teníamos como 6 o 7 viudas? Una trajo a otra y, madre mía, los problemas que traen las viudas, sobre todo si son jóvenes. Pero, vamos a ver, Hechos capítulo 6, 3. Si son viudas piadosas, no, ¿vale? Estoy hablando de viudas que son jóvenes y no están bien instruidas, pero la que es una viuda de verdad, es que piadosa, es muy diferente. En el capítulo 6, versículo 3, vemos y dice, buscar, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Cuando dice buscad, ¿a quién se lo está diciendo? Recuerda, cuando fueron salvos, fueron añadidos a la iglesia. Ya tenemos un grupo reconocido de personas salvas. Ahora, surgen los problemas. Hay que organizar este asunto. ¿A quién vamos a encargar que se ocupe de esto? Cuando los apóstoles dicen buscar de entre vosotros, ¿está hablando de que busquemos fuera de ellos? ¿O veis que ya hay un grupo reconocido como miembro? Dentro. ¿Verdad que sí? Entonces, en el tema de los diáconos, tienen que buscar a personas que eran constantes, y los requisitos que vemos ahí, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, a quien encarguemos esto. Para que puedan elegir a estas personas con estas características, tienen que estar bien afincados en la iglesia local. Eso quiero que lo veáis. No vamos a decir que ellos tenían las mismas listas o los mismos métodos para llevar a cabo la membresía. Creo que hoy tenemos métodos un poquito más sofisticados. Pero lo que sí quiero dejar establecido es que tenían algún sistema para establecer la membresía. Ok, vamos entonces, ¿qué tal las viudas? Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. ¿Habrá alguna lista para reconocer las viudas que son de la iglesia y las que no son? Sí. 5 a 9. Porque ahora imaginaos que tenemos aquí 10 viudas, ¿vale? Pero 3 son miembros de la iglesia. Y 8 están pidiendo, que no son miembros de la iglesia, están pidiendo ayuda a la iglesia. ¿Veis el cuadro? ¿A quién ayudamos? A las de la iglesia. Claro. Y no vamos a ayudar a las otras, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a leerlo. Capítulo 5, 9. 5 a 9. 5, 9. La primera de Timoteo. ¿dónde empieza? Empezamos un poquito antes. El 8, ¿no? Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, ¿quién tiene primera responsabilidad con las viudas? Los hijos y los nietos. Ok, entonces te viene una viuda,
y dice necesito ayuda y sabes que tiene hijos y nietos, ¿qué tienes que hacer? ¿Has hablado con la familia? ¿Entendéis por dónde voy? Yo muchas veces tengo personas que me dicen, pastor, necesito, digo, primero, yo soy pastor de esta iglesia, yo no sé que tú seas miembro de la iglesia, pero bueno, empezamos por ahí. Y empiezan a pedir ayuda. Yo digo, bueno, es que yo no tengo un bolsillo así de gordo para dar dinero a todo el que me pide ayuda. Entonces, es decir, si vamos a hacerlo como iglesia, tendré que reunir a la iglesia para tomar una decisión. ¿Y sabes lo que va a pasar? Vamos a decir, ¿por qué no cuidamos primero de los de la familia, de los que están aquí? Y si hay más, bueno, vamos a intentar ayudar a los demás. Pero veis que hay un orden que tenemos que seguir. Para mí esto es muy importante para saber cómo y de qué manera puedo ayudar a las personas que vienen pidiendo, ¿no? Vamos a seguir. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, toma nota, la condición de esta viuda, es decir, no tiene no tiene seguridad social, no tiene ninguna jubilación, no tiene familia que le pueda... Pero toma nota ahora de las condiciones de esta mujer y de espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de que si tiene hijos, la viuda, y estos no proveen para la viuda, para la madre, dice, y mayormente para de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ¿veis una lista ahí de condiciones? Sí. ¿Por qué la iglesia tendría estas condiciones y una lista? Háblame un poquito de eso. Porque es el orden que debe de seguirse para ver si, o sea, para poder tener testimonio de Ok. esa persona. Bueno, porque hay personas también que abusan, digamos, de Abuso. las cosas, ¿sí? Es decir, pues si no tiene buen testimonio, tiene una vida disipada y quiere ayuda de la iglesia, o si es joven y puede trabajar también. Ahí está. Claro, quizá lo que necesite más que nada es dirección, consejo, orden. Decirle, bueno, tu marido murió, tiene 55, tiene 60 años, todavía puedes trabajar. ¿Qué te impide buscar un trabajo? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? Lo primero que yo hago, perdón, lo que yo hago cuando me vienen pidiendo algo, digo, ¿vienes de alguna iglesia? Sí, yo soy una iglesia de fundación. Digo, llama al pastor y cuéntale tu situación, o que me llame a mí. Ahí se termina toda conversación. Es una mentira. Y luego te dicen, bueno, sí, pero que llevo mucho tiempo sin ir. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cuál es el nombre de la iglesia? No se acuerdan. ¿Cuál es el nombre del pastor? No se acuerdan. Digo, ¿me permites que sea franco contigo? Creo que lo que tienes es el resultado de la desobediencia y el desorden. Por lo tanto, lo que necesitas más que pan ahora mismo es un buen consejo. Aprende a ser responsable. Aprende a ser responsable y participar en una iglesia local como debes de hacerlo. Porque la idea que tienen es van a la iglesia hoy y luego no van, no tienen ningún compromiso con la iglesia. El no tener compromiso con la iglesia conlleva un precio. ¿Entendéis por dónde? Entonces aquí vemos que tiene que haber una estructura. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, etcétera, etcétera. Pero viudas más jóvenes, versículo 11, no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que... Es decir, lo que vas a hacer si alimentas este tipo de personas es crear una monstruosidad en la iglesia. Pero quiero acentuar lo de la lista. Sea puesta en la lista. ¿Por qué? Para asegurarse de que no es una persona abusiva, de que realmente está comprometida con la iglesia. Y recuerda una cosa, si tenemos esta condición, tenemos un deber con esas personas. ¿Entendemos eso? Es decir,
si es fiel, está cumpliendo con sus deberes como cristiano, no está causando los problemas, sino que está pasando por un tiempo de tribulación, hay que echar una mano. ¿Vale? Y es ahí donde debemos todos decir, hermanos, ¿cómo podemos organizarnos para poder ayudar a estas personas que no tienen medios para salir adelante? Estamos viendo que la iglesia era una iglesia responsable, asegurándose de que no estaba ahí solamente como con un comedor público para dar de comer a todo el mundo, sino que lo que quería era asegurarse de que estaban bien establecidas en la palabra. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Quién no está de acuerdo? Puedes no estar de acuerdo, pero si no está de acuerdo, da una razón para ello. No, yo estoy de acuerdo. Pero yo me crucé con gente aquí y de alguna manera decía que tenía hambre por una razón, que me quería y algo te puedo comprar. Pero dinero no te lo voy a dar. Si dice que tiene realmente hambre, yo te voy a ayudar. Vas a venir aquí y claro, te he ayudado en ese sentido. La Biblia dice hacer bien a todos y mayormente a la familia de la fe, ¿no? Si te entra compasión por una persona y ve que la situación es legítima realmente, pues lo haces y se va, puedes ayudar. Pero la cuestión del dinero también ya he aprendido bastante también. Sí, y es muy importante eso también. Está bien el tener un comedor público para ayudar a la gente indigente que no tiene medios, que la iglesia pueda llevar un ministerio para esta gente. Sí, está bien o está mal. Sí, para mí sí, Pero ¿qué problema puede traer? Que si no lo haces, entonces no, o sea, que si no puedes en alguna oportunidad o no sé, no puedes ayudar a todos, entonces la iglesia es mala. Bueno, empiezan a surgir todo tipo de problemas. Y uno de los problemas es que es el que tuvo Jesucristo. Cuando repartió pan y peces, vinieron 5.000 y luego vinieron otros tantos más. Pero cuando no tenía pan, ¿qué pasó? Exacto. El gesto lo dice todo. Entonces, no queremos que la gente llene la iglesia solamente por lo que podemos ofrecerle materialmente. Recuerda que la misión de la iglesia está aquí para poder ayudar en lo que podemos proveer espiritualmente. Y si tenemos los medios en el orden correspondiente, también ayudar de forma responsable a los que no tienen. Pero la mayoría de los casos, con los que yo me he visto, las personas que no tenían, lo que más necesitaban era buen consejo y orden en su vida. Cuando empezases a poner orden en su vida, ya no quieren saber nada de ti. Es que es así, es la naturaleza humana. Entonces tenemos que tener estos papeles claros para que sepamos cómo funcionar en situaciones extremas. Ok, ¿qué tal nuevos creyentes que se añaden? Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Si alguien me lo puede leer, por favor. Hechos capítulo 41, versículo 41 y 47. 41 y 47. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ok, vamos al versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, a la hora de, cuando ves la palabra añadía, no solamente en asistencia, estamos hablando en funcionamiento, en como cuerpo que funciona junto, no con sus miembros. Fue añadido al cuerpo. ¿Ah? Añadido. ¿Qué te sugiere cuando lees, por ejemplo, fueron añadidos a una lista? O Aquí, añadía cada día a la iglesia. Okay. Entonces, estas personas que son añadidas, ¿a qué se añaden? Había un registro. Puede haber un registro, quizás no lo hacían como nosotros lo tenemos, pero sí tenían un control. Es decir, mira, esta persona es salva, esta persona no es, esta ha sido bautizada, esta no, estas se han incorporado al funcionamiento. Han entendido de que formamos ahora una familia, un equipo que trabaja juntos. Y debe haber un orden, ¿no? Porque es una manera de llevar un orden también. Claro, y es la única manera
para poderles disciplinar en caso de que haya desorden. También. Y ahí 1 Corintios capítulo 5 Sí, sí. y 2 Corintios capítulo 2. ¿Cómo se puede poner a una persona en disciplina que no es miembro de una iglesia, que no forma parte de la No iglesia? sé, Es se decir, puede. no es coherente. Puede dar consejo nada más. No. Entonces, aquí está viendo detallitos, no dice que tenían una lista como nosotros la tenemos. No, pero sí tenían un control, tenían una forma de controlar estas cosas. ¿Qué tal aquellas personas que hay que expulsar? Vamos a mirar, por ejemplo, 1 Corintios 5. ¿Os acordáis que ya tocamos un poquito este tema? Pablo llama la atención a un hombre que era parte de la iglesia de Corinto, donde dice que ahora tiene que reunir a todos los hermanos para que le disciplinen. No se puede disciplinar o poner bajo disciplina de iglesia a una visita. No. Esta puerta se abre para adentro y se abre para afuera. Puede entrar cualquier tipo de... No vamos a prohibir la entrada a nadie. Pero cuando se trata de un miembro de la iglesia que está andando desordenadamente y es evidente y hay pruebas, ¿tenemos que hacer algo al respecto o déjale que haga lo que quiera? ¿Tenemos un deber? Claro. Sí, ¿Quién tiene el deber? la iglesia. Empezando por el pastor. Exacto, la iglesia. Pero luego todos los hermanos... Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a mirar esto. Vamos a mirar versículo... A ver, ¿dónde empezamos? Vamos a empezar con el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porneia, es decir, inmoralidad sexual. Y tal nivel, es decir, tal fornicación, fíjate, que ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, hasta ahora es vergonzoso para un no creyente. ¿Qué tipo de fornicación era esta? Pues que en casa el papá y el hijastro se están acostando con la misma mujer. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Vosotros quién? La iglesia. Estará refiriéndose a unas personas concretas que forman la iglesia. Y luego dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros? ¿Quitado de quién? ¿De qué? ¿De qué vamos a quitar? Si tenemos el cuerpo local de personas, formamos todos miembros, somos todos como miembros que funcionan. Pero un miembro está contaminado y va a contaminar el resto del cuerpo, ¿qué vamos a hacer con ese miembro? ¿O sanarlo? O quitarlo de la membresía. ¿O desmembrarlo? Desmembrarlo. Sí. Y dice Pablo, ciertamente yo como ausente del cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pregunta, ¿no dijo el Señor no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Por qué Pablo aquí está juzgando? Ha jugado los hechos, no Vale, entonces hay que interpretar bien cuando dice no juzguéis. No podemos juzgar las intenciones del corazón. Y sobre todo no podemos juzgar hipócritamente, haciendo lo mismo, nosotros no podemos juzgar a otras personas. Pero el juzgar lo hacemos todos los días. Todos los días. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar las acciones. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que les... Ahora, si está cometiendo este pecado es porque ha perdido su salvación, ¿cierto? No. Ahí lo dice muy claro. ¿Está cometiendo este pecado y no ha perdido su salvación? ¿Ya? Porque la salvación No se pierde. Ok. ¿Y cómo lo sabemos según el versículo 5? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No se pierde la salvación, pero sí se puede perder la relación. ¿Vale? La posición en Cristo no la perdemos nunca porque es incondicional. Pero nuestra relación, igual que se puede perder la relación entre un padre y un hijo, y el hijo y el padre se puede perder. Entonces, dice, no es buena vuestra jactancia, es decir, no están haciendo nada al respecto. Y encima yo creo que estaban, dice jactando, se estaban jactando. ¿En qué tipo, cómo se pueden jactar de una situación así? Porque no lo hacían ellos, aunque lo hiciera él. Somos muy liberales, aquí no somos legalistas, yo qué sé, ¿por dónde podrían ir? Pero parece que se estaba incluso jactando de esto.
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces, si saltamos al versículo 12 y 13, pues dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están Fuera. fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Dentro de qué? Sí. De la congregación. ¿Veis que ya hay aquí un orden? Hay unos hermanos reconocidos. Están dentro. Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sabemos que esta historia terminó bien, ¿verdad que sí? Gracias a Dios se hicieron caso al apóstol Pablo, aunque no lo dice aquí. Pero vemos que en 2 de Corintios capítulo 2 hace mención del mismo evento, diciendo y indica que esta persona se arrepintió. Y ahora da exhortación a los miembros de la iglesia diciendo, no le machaquéis, Sí, no le vas a hacer culpándole, recordándole nada más que lo que ha hecho. Animarle, estimularle para que se levante y siga hacia adelante. Pero lo que queremos ver con relación al tema de la membresía es que tenían un reconocimiento, ya tenían reconocidos a los que estaban dentro y los que no eran parte de esta iglesia de Corinto. ¿Lo veis? Faltan 4 minutos. Bueno, Radio reloj. vamos a un pasaje más, Hechos capítulo 18. Ahora vamos a ver en cuanto a una carta. Está bien dar una carta de recomendación a una persona que va a incorporarse a una iglesia. ¿Lo hacían esto los creyentes? Bueno, pues lo vemos con Priscila y Aquila, con un personaje que conocemos como Apolos. Vamos a Hechos capítulo 18. Una característica que vemos en Apolos es que era un predicador fervoroso, ¿verdad? Y le llamó mucho la atención a Priscila y Aquila. Cuando le ven allí en Éfeso, dicen, wow, este sería genial para poder ocuparse allí del liderazgo en la iglesia de Corinto. Hace mención en 1 Corintios capítulo 3 de no soy de Apolos, no soy de Pablo, no soy de Apolos. Entonces vemos que Apolos llegó allí y se estableció allí. Pero noten lo que hicieron estos dos hermanos para poder incorporar a esta persona a la iglesia de Corinto. ¿Quién me puede leer Hechos capítulo 18, 27? 18, 27. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían crecido. Nosotros Creído. hacemos eso también. Por ejemplo, alguien se tiene que mudar a Salamanca, ¿verdad, hermano? ¿Qué deberíamos hacer? Sobre todo si es una persona que ya está activa en la iglesia, que ya tiene un ministerio, que tiene ya un servicio, una madurez. ¿No sería bueno aprovechar eso y decirle al pastor de hermano Ken, hermano Ken, alguien se va para allá? No es un nuevo discípulo, es una persona que ha demostrado su fidelidad. Esto es lo que ha hecho en la iglesia. Sería sabio de acogerle y de aprovechar la madurez y su deseo de servir que tiene. Entonces, el hermano Ken allí lo pone delante de la iglesia vota sí, y entonces, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Empezamos desde cero? No, decimos, hermano, según esto, tú has estado enseñando escuela dominical, ¿no? Y también querrías tomar, justo nos hace falta alguien como tú. Dice, no empieza de cero, aprovechas, y lo que hace la iglesia es que ahora aporta su apoyo a esa persona para que siga creciendo más. ¿Vale? Entonces, esto ayuda muchísimo a mí, por lo menos, si a mí me da alguien una carta, me dice, ahora, si la carta dice, mira, No hay por dónde cogerlo. yo digo, y luego me dice, pastor, yo también quiero predicar en la iglesia, No le invite a comer y sale caro. La carta no es no es para hacer daño a la persona, sino para saber dónde está, para luego poder tomarla de ahí y llevarla a más madurez. ¿Vale? Nos ayuda a saber dónde está y
cómo poder luego tomar a esa persona para llevarle a otros niveles de madurez. ¿Es importante entonces una carta de traslado, Francisco? Claro. Cuando viniste de Argentina, ¿qué fue lo primero que hiciste después de varias semanas en oración y en visita? ¿Qué hiciste? La carta. ¿De antemano? Claro. ¿Ah? Sí. 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 No, y él estuvo orando desde allí. ¿Dónde voy a ir? ¿Hay una iglesia? Antes de venir aquí. Antes de ir allí ya estaba. Cuando hay una venimos iglesia. ya teníamos la iglesia. Ya tenía la iglesia y tenía la carta. Y cuando llegó aquí, ¡pum! Llegó como el avión. Salió. Mi carta. Y de ese día estoy aquí. Mira, ahora ya no podemos librarnos de Francisco. Desde el momento que la votamos para aceptarle, ya no podemos librarnos de él. Tenemos que haber esperado. No, está claro. Ya tarde. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona ha estado fuera de... Y esto no viene aquí, pero ¿qué pasa cuando la persona lleva tiempo fuera de la iglesia? Se ha apartado durante un tiempo, han pasado varios años, ya no puede recibir una carta de la iglesia, porque ya no tiene membresía con esa iglesia. Entonces, ¿cómo se la recibe en la iglesia? Como nuevo. Bueno, primero vamos a ver si es fiel. Si mantiene una fidelidad. Segundo, si va a cumplir con los, digamos, si tiene buen testimonio, porque si tiene mal testimonio no vamos a votarle para recibirle como miembro. Lo que hay que hacer es ayudarle a madurar en todo eso, hay que ayudarle a crecer, a salir de esa situación que puede estar controlando. Pero lo que hacemos es, si una persona viene, en el caso de hermano Guido, él estuvo un tiempo, como 15 años, fuera de la iglesia de Móstoles, y luego pidió la membresía. El problema ahora de no haberle ya aceptado como miembro ha sido más bien problema mío, por no haberme apresurado, pero es algo que está pendiente y tenemos que hacerlo. Sí. Sí. Es muy importante eso, ¿no? Cuando uno se va de un sitio a otro. Primeramente averiguar si hay realmente una iglesia donde yo me pueda congregar, ¿no? Porque si no es un problema, ¿no? Si yo voy a un sitio donde no hay una iglesia, ¿qué hago? Y si es posible que esté cerquita donde vas a vivir, ¿verdad? Sí, claro, Porque si exacto. está a 70 kilómetros, No, tampoco. ¿qué problema puede haber si está a 70 kilómetros? ¿Eh? Tiene que hacer una- No, pastor, yo voy a ir todos los domingos. Pero a 70 kilómetros no puedes hacer vida de iglesia. No. ¿Entendéis? La iglesia no es solamente para venir el domingo. La iglesia es para incorporarse y funcionar con la iglesia en el avance del Evangelio y dar a conocer a Cristo, al mundo. Entonces, es una parte activa. Hay otras actividades en la iglesia. Por ejemplo, reunión de oración. Tenemos otras reuniones. Por ejemplo, seminario de crecimiento cristiano. Hay otras actividades. Y deberíamos estar procurando participar en todas ellas. ¿Por qué? Porque todas están diseñadas a llevarnos a la madurez y al servicio cristiano. Por esa razón. Bueno, Francisco, me he pasado 4 Se han minutos. pasado 4 minutos. ¿Alguna pregunta?